Amados hermanos en Cristo, hoy continuaremos el estudio de la carta de Primera de Pedro 2, de los versos 18 al 25. Les pido que oremos porque este tiempo sea de bendición para todos nosotros. Padre Santo y Eterno, gracias por permitirnos ser en ti piedras vivas, parte de la esperanza viva, la esperanza bienaventurada, y tener acceso a la herencia eterna como coherederos con Cristo. Gracias por tu maravillosa obra que nos ha permitido volvernos al pastor y guardián de nuestras almas. Te pedimos tu bendición para tu iglesia, para este grupo de varones, que buscamos cómo vivir para honrarte a cada paso de nuestro diario vivir y que tú recibas la gloria que mereces. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Nos encontramos en el centro de la carta de Primera de Pedro, donde el apóstol nos ha llevado paso a paso a poder tener una vida con un estado espiritual que nos permita obedecer sabiamente los mandamientos de nuestro Dios. Y solo como creyentes en su gracia podremos conocer, entender y cumplir cabalmente estos mandamientos y así honrar y glorificar a Dios, viviendo dignamente el llamamiento a ser santos y sin mancha delante de Él. Estudiaremos esta porción de la Escritura de Primera de Pedro 2, versos 18 al 25 en 3 puntos. Punto número 1. ¿Cómo es el sometimiento de los siervos? Número 2. El ejemplo del siervo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y número 3. Siervos de Dios vueltos al pastor de nuestra alma. He puesto por nombre a esta prédica Siervos a imagen de Cristo. Empecemos con el punto número 1. ¿Cómo es el sometimiento de los siervos? Demos lectura a Primera de Pedro 2 del 18 al 20. Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Esta palabra de exhortación era relevante para un gran número de los primeros lectores de Pedro, porque los siervos y esclavos constituían un alto porcentaje de la iglesia primitiva. En el verso 18, la porción siervos, estad sujetos, continúa la idea de sumisión que se expresó en Primera de Pedro 2:13. Doy lectura a la parte A. Someteos por causa del Señor a toda institución humana. Pedro desafió a los siervos y esclavos cristianos a mostrar una nueva conducta que requería que se sometieran y respetaran aún a los amos difíciles de soportar. En la versión de la Biblia de las Américas se traduce como amos insoportables. La tendencia humana es justificarnos en el comportamiento de la autoridad y tomarlo como medida para cumplir o no cumplir mis obligaciones. Recordemos que el sometimiento respetuoso es por causa del Señor. Solo Él lo hace posible en nosotros y es para honra de Él. El creyente que vive conforme a la justicia y verdad del Evangelio será perseguido injustamente, como lo vemos en Mateo 5 del 10 al 12.
Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los cristianos actualmente no estamos en condición de dejar de lado el sometimiento, por causa de conciencia ante Dios y de que somos reflejos de la imagen del Señor. Al sobrellevar penalidades pacientemente, sufriendo injustamente, damos honra y gloria a Dios. La porción del verso 19, esto haya gracia delante del Señor. Esto implica el favor de Dios con nosotros, su gracia manifiesta en nuestro proceder, y esto trae gracia sobre gracia. Además de que este sometimiento por causa del Señor trae grandes beneficios de estabilidad emocional y relacional. Incluso puede influenciar directamente en el comportamiento de nuestro jefe, en nuestros compañeros de trabajo, y ser una fuerte influencia en el ambiente laboral y traernos a la postre beneficios económicos y estabilidad laboral y financiera. Además, en el verso de 1 de Pedro 2:20 doy lectura, pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. En este verso vemos el contraste entre sufrir pacientemente por hacer el mal y el gran beneficio de la gracia de Dios al soportar la aflicción pacientemente por hacer el bien, dando testimonio del poder de Dios en la vida del creyente. Esto agrada al Señor y da testimonio fiel de que somos hijos del Altísimo, como lo vemos en Lucas 6:35. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. También veamos lo que nos dice Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Así es como nos debemos someter los hijos de Dios. Continuemos con el punto 2. El ejemplo del siervo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Leamos 1 de Pedro 2, del 21 al 24. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. En estos versos podemos ver el propósito del llamado del creyente, seguir el ejemplo del siervo sufriente que nos muestran estos versos de Isaías 53.
veamos un breve resumen de lo que sufrió nuestro Señor. Él fue no deseado, despreciado, desechado, azotado, herido de Dios, herido por nuestras transgresiones, oprimido, afligido. Sufrió intensamente en Getsemaní, entregado a un juicio totalmente injusto, insultado, menospreciado, golpeado, escupido. Cargó con todas nuestras iniquidades. Sufrió el desamparo y la separación de su Padre Celestial. Fue derramada la ira de Dios sobre él y se dio en obediencia a una muerte terrible, muerte de cruz. Nuestro Señor sufrió sin haber pecado. Por tanto, nosotros no podríamos sufrir de esta manera, pero lo que Dios nos pide es seguir sus pisadas, encomendarnos a aquel que juzga justamente, a fin de que muramos a nuestros pecados y vivamos a la justicia. Como nos lo dice Romanos 6:16, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Nuestra mortificación efectiva de los pecados particulares está en la proporción del grado de nuestra conformación eficiente a la muerte de Él. Veamos lo que nos dice 1 de Juan 3:7. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El llamado a ser ejemplos, voceros de nuestro Señor Jesucristo, nos lleva a un estilo de vida. Veamos prácticamente cómo debe ser esta forma de vida. Vivir y compartir el Evangelio perseverando en la fe, en medio y a pesar del sufrimiento. Como vemos al apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles 14:22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. También tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, siendo bendición y ejemplo de su obra redentora. Así nos dice 1 de Pedro 3:8-10. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. También Dios nos predestinó para ser hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y crecer continuamente. Lo vemos en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Resumamos al haber observado algunas de las perfecciones que mostró nuestro Señor. ¿Cómo debemos vivir? Vivamos pacientemente en la tribulación y en el sufrimiento. Vivamos humildemente al reconocer nuestra condición como pecadores y nuestra gran necesidad, con un corazón contrito y humillado día a día.
Vivamos honestamente al aceptar y apreciar la única ayuda eficaz, su ayuda en nuestro diario vivir, apreciando y anhelando grandemente su palabra y la obra del Espíritu Santo en nosotros y obedeciendo con todo nuestro ser. También vivamos con integridad de corazón, conformándonos a cada momento a su imagen y compartiendo la vida que solo Él da a los que creen y viven en el temor de Dios. Reconozcamos cuán grande y maravillosa es la obra de nuestro Señor, que nos salva, nos libra de la culpa y la condenación eterna, tomando nuestro lugar y pagando el gran precio con su vida por los pecados de muchos, redimiéndonos y transformándonos. Si estamos entendiendo la grandeza de su obra, nos llevará a vivir adorando a nuestro bendito Señor Jesucristo. Bueno, así llegamos al punto número 3. Siervos de Dios vueltos al pastor de nuestra alma. Primera de Pedro 2:25. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. En esta preciosa porción vemos la obra de conversión de nuestra condición anterior. Estábamos descarriados. Esto quiere decir extraviados, ignorantes, engañados. Nos encontrábamos en gran peligro, incapaces de ayudarnos a nosotros mismos, errando a cada paso. El errar se refiere a rehusarse a escuchar a Dios y obedecerle. La misma Escritura nos dice, erramos al no conocer las Escrituras y el poder de Dios. Pero ahora hemos vuelto al pastor y guardián de nuestras almas, por su misericordia, por su gracia, por medio de la fe, que nos ha cambiado desde lo más profundo de nuestro interior, salvándonos de nuestra terrible condición, muertos espiritualmente. Pero el Señor en su grandeza no se queda ahí, sino que nos pastorea y nos guarda. Esto se refiere a un cuidado especializado en nuestra santificación. Hablemos un poco de esto. Primero, pastorea nos indica que nuestro pastor murió, como lo vemos en Primera de Pedro 2:24. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Por sus heridas fuimos sanados. Esta palabra sanados, su significado por ser un absoluto, es salvados. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, para que vivamos para la justicia. Además nos pastorea para cuidarnos de caer en pecado, alimentarnos para crecer sanos y curar nuestras heridas pasadas y las que se producen en el presente por el sufrimiento al obedecer su palabra o en nuestra negligencia al desobedecer. La palabra obispo, traducida en la versión de las Américas como guardián, significa uno que vigila y supervisa la iglesia local. Así es como el Salvador en gloria nos cuida para protegernos y perfeccionarnos momento a momento. Veamos lo que nos dice el Salmo 119, versos 67 y 71. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba,
mas ahora guardo tu palabra. Verso 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Veamos una cita de Aidan W. Tozer. Cito: el desastre más tremendo que haya conocido el mundo fue que el alma humana, más semejante a Dios que cualquier otra cosa creada, vio cómo se apagaba la luz de su mente y el amor de su corazón. Y ahora camina a trompicones por un mundo oscuro en busca de una tumba. Desde el punto de vista de Dios, el hombre necesita redención. ¿Cuál es el propósito de este acto? La redención nos devuelve de nuevo a Dios, nos reconcilia, nos imparte vida espiritual, nos limpia, nos perdona, nos perfecciona a cada momento mediante la gracia del Padre y la sangre del Cordero. Fin de la cita. Así es como crecemos espiritualmente, conformados a su imagen y semejanza por medio de nuestra santificación. Entreguémonos a esta vida donde Dios mismo se manifiesta, el santo santificando al pecador, transformando nuestro entendimiento y revistiéndonos de su gracia, justicia y verdad. Vayamos a una conclusión. Al vivir la vida santa y someternos a Dios en todo tiempo, principalmente en tiempos de sufrimiento, así es como estamos siguiendo el ejemplo de Cristo y llegando a ser más semejantes a Él. Esto agrada a Dios y nos permite estar en la esfera de su gracia, donde podemos adorar a Dios y disfrutar de Él a cada momento. Quisiera terminar con un canto de F.W. Faber, al cual le doy lectura. Cómo al pensar en Dios la mente vuela y el corazón se aleja de esta tierra, hastiado ya de goces transitorios y de tanta alegría pasajera. No basta con salvar el alma para escapar del fuego que es eterno. Pensar en Dios, el corazón eleva al más sublime anhelo. Dios es del hombre la única morada. Aunque arduo y derecho es el camino, y nada menos que ella satisface al amor que anhela a Dios, que es su destino. Dios los bendiga con una vida llena de su abundancia. Amén.